El tiempo es oro. El tiempo no es solo lo que marca un reloj. Hay momentos que nacen en el corazón de Dios. Como los hijos de Isaacar, somos llamados a entender los tiempos y a saber qué hacer. Kairos 2026 no es un año más, es una intervención divina, una cita marcada en la agenda del cielo. Prepárate para que Dios irrumpa de pronto en tu vida sin que lo esperes. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Es tiempo de discernir la voz de Dios, obedecer en el momento preciso y avanzar cuando Él abra la puerta. Este es un tiempo de alineación, de aceleración y de cumplimiento. Promesas que parecían detenidas comienzan a manifestarse. Prepárate para trascender, alinearte y caminar en el propósito eterno de Dios. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Bendecimos a todas las personas que nos visitan, son bienvenidos, bienvenidas a la casa de nuestro Dios. Amén. Y aquellos que nos dan seguimiento a través de las redes sociales, también le decimos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Así que en el día de hoy le pido que abra sus oídos espirituales para que puedan, ¿verdad?, entender la palabra de nuestro Dios y Dios pueda ministrar a su espíritu. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 41. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, su versículo 41, algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Durante todos estos días, semanas, hemos estado hablando acerca del Kairos de Dios, del Kairos del Señor. Y hoy quiero compartir con todos vosotros el tema: el peligro de ignorar el Kairos de Dios para ti. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. El peligro de ignorar el Kairos de Dios para ti. Lucas 19, versículo 41 hasta el 44. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Diga conmigo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. A propósito del tema, alguien dijo en una ocasión que todos nosotros nacemos libres para decidir, pero una vez tomamos una decisión, te conviertes en esclavo de las consecuencias. Eso significa que lo que nosotros decidimos hoy
tiene una consecuencia en el futuro, ya sea de manera positiva o ya sea de manera negativa. Y cuando nosotros ignoramos, conforme a esos versículos que acabamos de leer, cuando nosotros ignoramos el tiempo de Dios, porque la palabra Cairo significa tiempo oportuno, tiempo de visitación, y cuando nosotros ignoramos el Cairo de Dios, el juicio es inminente. Dígale al que está a su lado: no ignore el Cairo de Dios para con tu vida. El conocimiento nos enseña cuál es el siguiente paso, pero la sabiduría nos enseña el llevarlo a cabo. De manera que conforme a lo que la palabra de Dios establece, esos versículos que acabamos de leer sirven de evidencias y sirven de advertencias para nosotros hoy, y entendemos por estos versículos de la palabra que cuando nosotros ignoramos el tiempo de Dios, el tiempo de su visitación, entonces esto nos conduce a un juicio inminente. Y yo quiero que nosotros desglosemos esos versículos bíblicos que acabamos de leer de Lucas capítulo 19. Ya que el libro de Lucas es un libro sumamente importante, es uno de los libros sinóticos de la palabra de Dios. El libro de Lucas es uno de los evangelios que registra las profecías que Jesús anunció con respecto a la destrucción de Jerusalén. Según este pasaje de la Escritura, el pueblo no se preparó, y eso lo vamos a ver en breve. Por eso es importante entender que es un peligro inminente cuando ignoramos el tiempo de la visitación de Dios. Y el llamado es que no ignore el tiempo de su visitación. Porque al sol de hoy Israel está aún sufriendo las consecuencias por ignorar el tiempo de su visitación. Todos sabemos que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ellos no aprovecharon el tiempo de la visitación de Dios hecho hombre en la tierra. Y por su desobediencia, aún el pueblo de Israel, al sol de hoy, sigue padeciendo las consecuencias. Y lo vamos a ver en unos segundos, en unos minutos. Según la historia, Jerusalén fue devastada, Jerusalén fue destruida. Todos los moradores sufrieron el ataque inminente que vino sobre la ciudad de Jerusalén. Y según la historia, no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y en el día de hoy podemos ver los muros allá en Jerusalén que fueron devastados, que fueron destruidos. Hay un muro que se conoce como el muro de los lamentos, porque lo que Jesús profetizó en múltiples pasajes de las Escrituras, todo se cumplió al pie de la letra. Por eso es importante nosotros prestar atención a lo que la profecía dice, a lo que la palabra de Dios dice. Porque hay personas que ignoran lo que la palabra de Dios establece. Y otros ignoran que estamos en los últimos tiempos y que los mensajes que estamos predicando sirven como voz de alerta. Pero hay personas que hacen caso omiso a la voz de Dios, a la voz de alerta de Dios, y eso entonces en el futuro tiene graves consecuencias. Amén. Algunos dicen, pero es que estamos escuchando desde hace mucho tiempo que el Señor viene y nunca aparece. Otros dicen, estamos escuchando hace mucho tiempo que la venida del Señor está cerca
y aún no aparece. Estoy escuchando desde hace mucho tiempo que los juicios de Dios van a caer sobre la tierra y aún eso no acontece. Pero es que Dios te está hablando a ti, no ignore el tiempo de su visitación. Si la palabra llega a tu vida es para que tú reflexiones y trate de buscar del Señor, porque aunque el Señor todavía no ha vuelto y los juicios aún no están cayendo, pero hay mucha gente que se está muriendo todos los días. ¿Y qué pasaría contigo si tú te mueres sin tener a Cristo en tu corazón? Desaprovechaste el tiempo de su visitación, porque cuando Dios te toca para salvación, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Lo que libera a la gente se llama la palabra de Dios. Lo que transforma a la gente se llama la palabra de Dios. Lo que saca el pecado se llama Jesús. La cura del pecado es Jesús. Entonces, cuando alguien va a tu vida y te predica la palabra, ese es un tiempo de visitación para salvación. Y no puede ignorar esa palabra, no puede desaprovechar el tiempo oportuno. Tiene que arrebatar la salvación. Amén, hermanos. Y nosotros estamos anunciando desde hace mucho tiempo que Jesús vuelve. Jesús vuelve otra vez. Y siempre estamos hablando acerca del fin. El fin viene. Y debemos prepararnos porque el fin se acerca. Pero esto tiene doble mensaje, doble interpretación. Porque también el fin de tu vida se acerca. Porque el tiempo cronológico no se detiene. Y los seres humanos en esta dispensación nacen, crecen, algunos se reproducen y mueren. Esa es la ley de la vida. Entonces el tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Ya tú no eres un niño de 9 años. Ya tú no eres una jovencita de 5 años. ¿Te das cuenta? Que el tiempo comenzó a pasar y a pasar y a pasar, y algunos ya tienen 17 años, otros 18 años, otros 20 años, otros 30 años, otros tienen 40 años. Y a medida que los años van pasando, el tiempo se va acortando. Es decir, que hay un final. Entonces, Dios trata con nosotros de forma permanente para que nosotros no ignoremos el tiempo de su visitación. No podemos ignorar el tiempo de su visitación, porque hay peligro en no discernir ese tiempo. Porque cuando no discernimos ese tiempo, desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da en la vida. No solamente esas oportunidades se circunscriben a las cosas buenas de la vida, como tener, ¿verdad?, un buen empleo, como tener una buena profesión, como tener una buena casa, como tener un buen auto. Esas son oportunidades que la vida te presenta, porque aquí ninguno nació con una casa, ni siquiera ninguno nació con ropa. Todos, dice la palabra, cuando llegamos a este mundo, llegamos desnudos y desnudos vamos a volver a partir. Nadie nació con nada. Todo lo que hay aquí en este planeta le pertenece a Dios, y Dios quiso compartirlo con nosotros y quiso constituirnos en amo y dueño de la tierra. Pero la tierra es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. El mundo y lo que en él habitan. Pero hay personas que piensan mucho en las cosas que perecen, en las añadiduras, y no están pensando en lo eterno. Entonces, que este mensaje sirva de reflexión para no ignorar el tiempo de su visitación,
Porque si Dios permitió que tú estés aquí en esta mañana escuchando la palabra, si Dios ha permitido que a través de las redes sociales tú escuches la palabra, si Dios ha permitido que una persona vaya a tu casa y te predique el evangelio, o te predique el evangelio mientras tú estás en el autobús, o te predique el evangelio mientras tú estás en el trabajo, no ignore el tiempo de su visitación. No lo ignores, porque Dios te está hablando a ti. Dios está tratando contigo, porque la vida física es muy efímera. La vida física es muy corta. Esta vida es pasajera, es como el pensamiento que llega y se va, o como la sombra que cae en la tarde y en cualquier momento esa sombra desaparece. Así es la vida física. Entonces, en este tiempo oportuno, no ignore el mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor trató con el pueblo de Jerusalén, y ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Fije sus ojos en lo que dice Lucas 19:42. Por favor, todos vamos a desglosar esta palabra. Dice Lucas 19:42. Dice la palabra diciendo: oh, eso es un oh de lamento, de dolor. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, los que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque la dureza de corazón hace que usted no vea a Dios. Hay gente que están ciegos espiritualmente por la dureza de corazón. El corazón está engrosado, y cuando el corazón está engrosado está lleno de orgullo. Y cuando el corazón está engrosado no puede entender las cosas que son de Dios, ni puede valorar los asuntos del reino de Dios. Valora cualquier cosa menos las cosas que son de Dios. Y por eso Jesús le dice a los habitantes de Jerusalén: a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, si ustedes abrieran sus ojos y se dieran cuenta que yo soy su paz, otra cosa fuera. Ellos estaban pensando en un sistema político, no estaban pensando en Jesús. Ellos estaban bajo la opresión romana, y en ese momento ellos lo que estaban era haciendo campaña política. Acuérdense que cuando Jesús llega a Jerusalén, ellos comenzaron a batir las palmas y a tirar palmas en el suelo mientras Jesús entraba. ¿Y sabe qué decía? Hosanna, Hosanna, Hosanna al Altísimo, Hosanna al Rey. Hosanna hoy en día se usa, esa expresión Hosanna hoy en día se usa para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero ese no es el contexto de Hosanna. Hosanna en el vocabulario del tiempo de Jesús se usaba para hablar de un cambio político. Hosanna significaba: libérame de este sistema de opresión, libérame de este sistema político. Ellos estaban pensando más en su liberación política que en Jesús, el autor de la paz. ¿Te das cuenta? Y dice el versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, profecía poderosa esta, Jesús profetizó diciendo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esta fue la última semana en que Jesús estuvo en la tierra. Cuando el Señor da esta profecía, la da en su última semana de su ministerio público. Él le había anunciado a los suyos una y otra vez, en múltiples ocasiones, que era necesario que Él muera en la cruz, que era necesario que Él sea entregado en manos de sus enemigos. Él había anunciado que lo iban a escarnecer y que lo crucificarían. Todo eso fue anunciado con anticipación. Y Él había dicho que todo eso iba a acontecer ¿dónde? En Jerusalén. Él lo dijo claro.
Jerusalén, la ciudad del rey. El tiempo del ministerio terrenal de Jesús estaba llegando a su fin. Jesús había cumplido plenamente con la programación del Padre. Jesús había cumplido plenamente con las exigencias del Padre. Porque eso fue que Él vino a morir en la cruz. Él no vino a formar una familia con una mujer, una esposa. Porque algunas personas cuestionan, pero ¿por qué Jesús no vivió una vida normal? ¿Por qué Él no vivió una vida como nosotros? ¿Por qué Él no se enamoró? ¿Por qué Él no tuvo una pareja? ¿Por qué Él no tuvo hijos? Porque esa no era su misión. La misión de Jesús era morir en la cruz. Por eso desde que Jesús nació, la muerte le perseguía. Es más, la muerte le perseguía antes de él nacer. Porque cuando Herodes se enteró que iba a nacer Jesús, prácticamente mandó a matar a todos los niños. La muerte lo perseguía desde antes de nacer, porque ese era su ministerio, esa era su asignación, esa era su misión, morir en una cruz. Y Él lo había anunciado, y Él había cumplido plenamente con el Padre. Él había llevado a cabo su misión. Él cumplió la misión a totalidad. Y Él lo dijo en Juan, en aquella oración famosa de Juan 17, versículo 4. Él lo había cumplido todo, porque Él dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió, de mi Padre Celestial. Él estaba claro en su asignación, Él estaba claro en su misión, pero faltaba la obra de redención. Y no había forma de cumplir con esta redención sin derramamiento de sangre. Porque la misma palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay liberación. Era necesario que Él muera en la cruz y derramara su sangre en la cruz por todos nosotros y por toda la humanidad. Él dio su vida en la cruz. Y esa última semana comienza con lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Ese día era un día de visitación. Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, Jerusalén desaprovechó el tiempo de su visitación. Por eso es interesante definir la palabra cronos y la palabra kairos, pero hoy la voy a definir de forma etimológica. ¿De dónde viene esa palabra cronos? ¿Qué pensaban los griegos? ¿Y de dónde viene esa palabra kairos? ¿Qué los griegos tenían en mente? Cuando hablamos del crono, cuando los griegos hablan del cronos, ellos se están refiriendo a una medida de los días y de la vida continuamente. Para los griegos, eso es lo que es cronos, el tiempo que transcurre, el tiempo que no se detiene. Pero esta forma de medir el tiempo en Grecia inició a partir del siglo III antes de Cristo. Porque antes el tiempo se medía de forma diferente. Por ejemplo, la gente se daba cuenta que era de tardecita cuando el sol comenzaba a ocultarse. Todavía no existía lo que conocemos hoy como el reloj, como ese tiempo cronológico. Las comunidades notaban el paso del tiempo de forma independiente. En otras palabras, para algunos era las 3 de la tarde, pero para otros quizás era las 6 de la tarde. No había una coordinación exacta acerca de lo que era el tiempo. Amén. Y acuérdate que existen diferentes locaciones geográficas y factores de regímenes políticos, y también las personas, según la época del año, medían el tiempo. Acuérdense que hay verano, hay invierno, hay primavera, hay otoño.
y la gente tenía ciertos rituales en la antigüedad donde ellos medían el tiempo estudiando el sol y estudiando las estrellas, estudiando el medio ambiente, y de esa manera era que ellos medían el tiempo. Y el tiempo cambiaba según el año, según la época, según la estación, según los rituales religiosos, según los eventos, según las guerras, según el tiempo de agricultura. O sea, el tiempo cambiaba continuamente. Y entonces los griegos se pusieron de acuerdo y comenzaron entonces a ponerse de acuerdo en cuanto a lo que es el tiempo cronológico, el cronos. De manera que el cronos y el kairos son dos palabras de origen griega y eran utilizados en la antigua Grecia para referirse al tiempo. Y escuche bien lo que estuve analizando. Según la mitología griega, cronos, cuando hablamos del cronos, estamos hablando del tiempo cronológico o secuencial. De esa forma es medido el tiempo cronológico, de forma secuencial, mientras que el tiempo kairos representa un lapso de tiempo o un momento indeterminado en el tiempo en que todo sucede. O sea, el kairos es el tiempo de la oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que en los días de Grecia, en la antigua Grecia, Crono, escuche esto, era representado como un gigante que estaba tan asustado de ser suplantado por sus hijos que se le comió vivo, que se los comió vivos. Este Dios, creado por la mentalidad de los griegos, era un Dios gigante pero asustado, y estaba tan asustado este Dios llamado Crono que se comió vivo a sus hijos. Por eso simboliza el tiempo que pasa. Cronos simboliza el tiempo que pasa, el tiempo irrepetible, el tiempo irrecuperable, el tiempo limitado, el que tenemos que aprovechar. De manera que el dios griego Kairos era un dios completamente diferente al dios griego Cronos. Eran dos dioses del tiempo, el dios Cronos y el dios Kairos. De ahí viene el término Cronos y Kairos. Entonces el dios Cairo, según los griegos, era representado como un ser pequeño y calvo, y con un único mechón en la cabecita, un único mechón en la cabecita de pelo que colgaba de su cabeza. Y si la persona era capaz de agarrar a ese Dios por el cabellito, por la hebrita, en ese momento preciso, obtenía suerte. De ahí viene la expresión: las oportunidades son calvas y hay que aprovecharlas. Porque los griegos, en la mitología griega, pensaban de esta manera, pensaban de esta forma. Y si tú no aprovechabas esa oportunidad, pues iba a perder esa oportunidad. Pero si tú eras capaz de echarle mano a ese diosecito pequeñito por la hebra del cabello, entonces tú aprovechabas la oportunidad y era un ser feliz. Por eso es que el Kairos, que es el tiempo Cairo de Dios, posee calidad y no puede medirse con el reloj. Escuche bien, el Cairo no puede medirse con el reloj, que se vive en fusión en la carga efectiva que posee, sino que el Cairo es un momento especial promovido por el Dios sobrenatural. Es una oportunidad que se presenta de manera inesperada. Entonces, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Aprovechar el tiempo de Dios. Aprovechar esa oportunidad que la vida nos está dando, que Dios nos está dando. Amén. Y Jerusalén no aprovechó esa visitación. Jerusalén no aprovechó esa oportunidad. Por eso, cuando desaprovechamos el tiempo de su visitación,
el castigo, el juicio de Dios es eminente. Es inminente el juicio de Dios. Es inminente el juicio de Dios. Lucas 19:42. Jesús es quien está hablando en ese pasaje de la Escritura. Y Jesús es quien está diciendo, parece como que vio el futuro en el ámbito profético, porque el pueblo de Israel ha sufrido bastante en la historia. Dice Jesús, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Para aquellos que se preguntan, pero ¿por qué si Israel es el pueblo de Dios? ¿Por qué pasa por tantas calamidades? ¿Por qué tiene tantos ataques? ¿Por qué ha pasado en la historia por tanto sufrimiento? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Señores, no era cualquier visitación, era Dios hecho hombre. No era cualquier cosa. Y lo rechazaron. Ellos lo que estaban era pendientes a sus beneficios políticos y económicos. No estaban pendientes ni al tanto del tiempo de la visitación de Dios, porque el Señor quería compartir con ellos su paz. Ellos estaban pendientes a cómo el sistema romano lo estaba oprimiendo y cómo ellos tenían que pagarle tributo al César. Ellos estaban cansados de pagarle tributo al César, pero no pudieron discernir el tiempo de la visitación de Dios. Sus ojos estaban cerrados. Y por eso Jesús le dijo a ellos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te entregarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. He leído el mismo pasaje varias veces porque es el único pasaje que quiero explicarle en el día de hoy. Hay más pasajes, pero es el único pasaje que quiero explicarle en el día de hoy. Aleluya. Si usted lee Juan 11:35, hay una palabra griega que me llamó mucho la atención ahí, y le voy a explicar el porqué. Juan 11:35 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Ahora, no fue cualquier lloro, porque la palabra también dice que cuando Lázaro murió, que dice la palabra que ya tenía 4 días de muerto, Jesús decide visitar a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María. Y cuando Jesús llega al funeral, que antes los funerales duraban varios días, cuando Jesús llega al funeral, ya Lázaro estaba enterrado, 4 días de haber muerto, estaba enterrado. Y cuando Jesús llega al funeral, las hermanas dijeron: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y la palabra dice que Jesús lloró. Ahora, cuando yo analicé el texto griego original de ese lloro de Jesús, descubrí que Jesús lloró en esa ocasión en silencio. Pero cuando Jesús se acerca a Jerusalén, Jesús no llora en silencio. El lloro es distinto. El lloro es diferente. En Juan 11:35 dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y la palabra griega es la palabra klaio, llorar. Y esa palabra klaio, llorar, significa gemir. Es decir, llorar a gritos. Llorar a gritos. Cuando Jesús estaba en el funeral de Lázaro, lloró en silencio. Su gemido fue en silencio, pero en esta ocasión Él lloró a grito. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre y Él conoce el futuro. Él lloró a grito porque vio en esa atmósfera profética lo que iba a pasar en el futuro con Jerusalén.
Y ellos no iban a ser capaces de abrir sus ojos porque su corazón estaba engrosado. Los rechazaron al Mesías. Luego observamos que la multitud decía: crucifíquenle, crucifíquenle, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. El sistema político y el sistema religioso crucificó a Jesús. Y por eso Jesús lloró, Jesús gimió. Por eso es interesante nosotros estudiar la historia de un pueblo que no escuchó la voz de alerta. Porque el pueblo de Israel no escuchó la voz de alerta, no escuchó la voz de Dios, no pudo discernir la voz de Dios. No pudo discernir la voz de Dios. Hay muchas citas bíblicas que hablan acerca del arresto de Jesús. Están aquí, pero entonces el mensaje sería bastante extenso. Jesús fue encarcelado, fue llevado ante Pilato, fue vituperado, fue golpeado, lo escupieron en el rostro, lo crucificaron. Todo eso estaba descrito en la profecía de la palabra de Dios. Pero hay algo con el que el pueblo de Jerusalén se incriminó. Y es que en Mateo 27:25 la palabra dice: que ellos le respondieron a Pilato, quienes, los líderes religiosos que eran en ese momento los representantes de Dios ante el pueblo. Y esos líderes religiosos, mira que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oye, qué tremendo. O sea, yo estoy convencido de que ese es un impostor. Nosotros estamos convencidos de que ese es un hablador, que no es Dios. Porque cuando a él lo apresaron, la pregunta era: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú que dices que eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, la divinidad de Jesús estaba en total cuestionamiento. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque él entró a Jerusalén y una multitud lo recibió con palmas, lo que estaba tratando era de convencerlo para que él incursionara en la vida política. ¿Están entendiendo? No lo querían a él. Por eso es importante estudiar siempre etimológicamente cada palabra, porque Hosanna significa líbranos de este sistema político. No era adoración. Hosanna no era adoración. Hoy en día se usa como adoración. Y las chicas acaban de cantar sobre Hosanna al Rey. Hoy en día se usa como adoración, porque ya nosotros tenemos la revelación. Pero ellos no lo usaron como adoración, lo usaron como un cambio de régimen, como un cambio político, como un cambio de gobierno. No queremos este gobierno opresor, queremos un cambio político. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a producir un cambio político. Él dijo, incluso ahí mismo él dijo cuando lo apresaron: mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, entonces otra cosa fuera. Yo soy capaz de pedir legiones de ángeles para que me libren, pero mi reino no es de este mundo. Y ellos no pudieron discernir el tiempo de su visitación. Estaban pensando en su crisis política. Los religiosos mismos no pudieron entender el tiempo de su visitación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que no le recibieron. ¿Dónde estaban los enfermos que Jesús sanó cuando él era crucificado? ¿Dónde estaban los 10 leprosos que él limpió? ¿Dónde estaban los muertos que él resucitó? ¿Dónde estaba la multitud a quien él alimentó? No estaban allí, estaban huyendo. No lo respaldaron, aún en su crucifixión. Lo dejaron solo, dice la palabra. Lo abandonaron. Los mismos discípulos, todos salieron despavoridos, huyendo, de miedo, de temor, de confusión.
Y cuando Pilato, que tenía un poquito de temor de Dios, porque la esposa de Pilato, Dios le había revelado que Jesús tenía algo diferente, por eso él se lavó las manos. Se lavó las manos. Quizás Dios tuvo misericordia de Pilato, quién sabe, se lavó las manos. Pero los religiosos, que eran los representantes de Dios ante el pueblo, dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Consciente o no, todo el pueblo rechazó al Mesías, al enviado de Dios. Y por eso ese juicio cayó sobre ellos y sobre sus hijos. No supieron aprovechar el cairo de Dios. Mira, cuando la oportunidad de Dios llega a tu vida, aprovéchala. No te enfoques en tus propios beneficios. No te enfoques en lo que perece. Enfócate en el Dios del cielo que está tratando contigo y te está diciendo: es tiempo de que te enfoques en mi propósito, es tiempo de que te enfoques en mi voluntad, es tiempo de que haga caso a mi voz. Amén. Los líderes judíos clamaron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claro, querían independencia. Querían que Jesús sea rey de ellos. Si Jesús no asumía esa responsabilidad, pues no era el Mesías, según ellos. Jesús vino hablando de amor. Jesús vino diciendo que hay que perdonar y amar a vuestros enemigos. Por eso ellos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede vivir? ¿Quién la puede resistir? ¿Cómo que ame a mi enemigo? ¿El enemigo quién era? El imperio romano. Y Jesús decía: perdónenlo, ámenlo. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ah, no, pues ese no es el Mesías que estamos esperando, ese no es. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y así se cumplió esta profecía desastrosa, que cuando yo la leí y la estudié ahora a profundidad, los pelos se me paran para arriba. Mira cuál es la profecía que Jesús le da, y se cumplió al pie de la letra. Y lo grande del caso es que se sigue cumpliendo hoy en nuestros días. Sigue viva, esa palabra profética sigue viva. Dice, vuelve a leerlo conmigo para que el temor de Dios se origine más profundo en su corazón. Dice Lucas 19, 43 y 44: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Aleluya. Y esto se cumplió al pie de la letra. 70 años después, Jerusalén fue sitiada, fue quemada, muchos fueron crucificados. Decenas y decenas de personas fueron llevadas al circo romano, y otros fueron crucificados y fueron usados como antorcha para iluminar la ciudad. Se armó una mortandad, una matanza terrible. Y en el año 115 después de Cristo hubo una expulsión de los judíos de las islas de Chipre. En los años 640, 721 y 873, los judíos del imperio bizantino son obligados a convertirse al cristianismo. Comenzó la persecución en contra de los judíos desde esos años. En el año 1096 después de Cristo, los cruzados alemanes exterminan comunidades judaicas. Exterminaron todas esas comunidades, los cruzados. En el año 1099 después de Cristo, la comunidad judía de Jerusalén es víctima de matanza por parte de los cruzados.
en el año 1146 y 1391 después de Cristo, los judíos españoles son obligados a convertirse al cristianismo. En el año 1290 hubo una expulsión de los judíos de Inglaterra. En el año 1306, expulsión de los judíos de Francia. En el año 1355, matanza de 12,000 judíos a mano del pueblo de Toledo, España. En el año 1349 al 60, Hungría expulsa a los judíos. En el año 1420, Tolosa aniquila la comunidad judía. En el año 1421, Austria expulsa a los judíos. En el año 1492, España expulsa a 180,000 judíos. En el año 1495, Lituania expulsa a los judíos. En el año 1497, Sicilia y Cerdeña expulsa a los judíos. En el año 1516, matanza de millones de judíos en Lisboa, Portugal. En el año 1541, reino de Nápoles expulsa a los judíos. En el año 1648, escucha bien esta cifra, 56,200,000 judíos son asesinados en Polonia. En el 1727, Rusia expulsa a los judíos. En el 1838, Persia obliga a los judíos a convertirse al Islam. En el 1891, Moscú expulsa a los judíos. En el 1839, escuche esto, en el 1939 al 1945, 6 millones de judíos son asesinados por los nazis. Hitler mató a 6 millones de judíos. ¿Y qué ha pasado en nuestros días? En noviembre del año 2023, el grupo terrorista de Hamas asesinó, violó y secuestró a miles de judíos. Desde entonces y hasta el día de hoy, todos somos testigos de los continuos ataques, asesinatos y amenazas por el mundo entero contra los judíos. En el 2024, en Estados Unidos, se registraron récord histórico de incidentes antisemitas, ataques físicos, amenazas, vandalismo, bombardeos telefónicos a miles de judíos. Y en diciembre del 2025, el año pasado, hace unos días, en Sydney, Australia, hombres armados abrieron fuego durante una celebración judía, matando al menos 16 personas. Todas estas consecuencias vino como resultado de ignorar el Cairo de Dios. Así que dígale al que está a su lado, si tú sientes que Dios te está visitando, que Dios te está tocando, no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Amiguita, amiguito, tú que estás aquí por primera vez, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Él está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar. Yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si tú ignoras esa voz, si tú ignoras el tiempo de su visitación, perderá tu salvación, perderá esa oportunidad. Amén, hermanos. Podemos observar que fue emocionante esa última visita de Jesús en Jerusalén. Pero llorando Jesús profetizó todo esto, llorando, por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Jesús llorando sabía que ellos iban a ser destruidos, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Y lo que es válido para Israel
también es válido para nosotros, porque la palabra de Dios es para todos. Diga, la palabra de Dios es para todos. Así que no juegue con el tiempo de su visitación. Hay gente que Dios le está incitando para que busquen más de su presencia y ellos ignoran eso. Hay gente que Dios le incita para que se metan en oración, en ayuno, y ellos ignoran eso. Porque cuando tú sientes necesidad de que Dios te está diciendo, te está visitando, te está diciendo, quiero que te relaciones más conmigo. Pero hay gente que por dormir y roncar, ignoran el tiempo de la visitación de Dios. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Oraciones estancadas, bendiciones retenidas, propósitos extirpados y destruidos, porque no disciernen en el espíritu el tiempo de la visitación. Se convoca un ayuno congregacional de 21 días de ayuno y oración, y para ellos eso es normal, una programación más, y no disciernen el tiempo de la visitación y no se unen al ayuno. Ok, si no puede ayunar por alguna condición física, pues únete por lo menos a la oración. Apártate a orar. Si no puede ayunar, porque no somos legalistas ni religiosos, si tú no puedes ayunar por alguna razón, en el día apártese a orar. Únete a los propósitos de Dios. Eso es visitación, porque el diablo no te va a decir que ayune. El diablo no te va a decir que ore. El enemigo no te va a incitar a orar, ni a ayunar, ni a buscar de Dios. Es Dios. Tenemos que saber discernir el cairo de Dios. Tú no sabes si a través de ese ayuno y de esa oración algo se va a desatar a tu favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que saber discernir el tiempo de Dios, porque no todo es juicio, no todo es rayo, no todo es centella. La gente está equivocada con eso. La gente piensa que es juicio nada más hay caer fuego del cielo. Sobre Israel no ha caído fuego del cielo, pero han caído cohetes y bombas. Han sido perseguidos. ¿Tú sabes lo que son 6 millones de judíos? No ignore el cairo de Dios. Dígale al que está a su lado, no ignore el cairo de Dios. Cuando ignoramos el cairo de Dios, el castigo es indetenible. El castigo es indetenible. Las consecuencias son devastadoras. ¿Cuánta gente no se han lamentado y han dicho, wow, perdí esa oportunidad? Y como son calvas las oportunidades, para que te llegue otra así, bueno, está bien difícil. Y siempre relacionamos el cairo de Dios solamente con los beneficios económicos. Pero cairo es algo más. Tú tienes que saber discernir la voz de Dios, porque a Dios le interesa más tu vida espiritual. A Dios le interesa más tu alma. Tú tienes un alma que salvar. Tú tienes un alma que salvar. Lo más importante para Dios eres tú. No es nada más, eres tú. Él te dice, ven, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Tienes que entender cuál es el cairo de Dios para tu vida, para que no sufra las consecuencias de estar ardiendo en un infierno, en un lago de fuego por la eternidad. Mira cuáles son las consecuencias de ignorar la palabra de Dios, de ignorar la voz de Dios. Que tú te mueras y te vayas en Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias? Perdición eterna. Eso es tremendo. Perdición eterna. Y ahora mismo la gente se está muriendo como si nada. Hasta los niños se mueren y se enferman y le da una vaina. Y de repente está en el hospital entubado un niño de 10 años, 12 años, 14 años. Antes uno pensaba que nada más los viejos que se morían, pero ahora no. Ahora se muere cualquier persona. Por eso el tiempo de Dios hay que aprovecharlo. El tiempo de su visitación hay que aprovecharlo. No ignore el cairo de Dios. No ignore el cairo de Dios. Así que póngase de pies y dígale al que está a su lado, no piense tanto en lo que perece. Díselo al que está a tu lado, dígale, no piense tanto en lo material. Todo se queda aquí. Desnudo veniste a este mundo y desnudo te va a ir. Todo se va a quedar.
Piensa en tu alma. Piensa en tu salvación. Piensa que tú tienes un alma que salvar. No ignore el tiempo de su visitación. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en el día de hoy te doy gracias porque me ha permitido estar en tu presencia y adorarte. Señor Jesús, abre mis ojos para que pueda entender en mi espíritu el tiempo de tu visitación. Que yo pueda discernir los tiempos y que pueda aprovechar este momento, que es mi momento oportuno. No quiero irme sin ti de este mundo. Quiero estar contigo desde ahora y para siempre. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a creer más en ti y en tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a mi camino. Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu presencia y de tu gracia y de tu favor. Si hay alguien aquí que desea aprovechar el tiempo de su visitación y quiere entregar su corazón a Cristo, ahí donde está puede levantar la mano y nosotros oramos por ti. Levante su mano si hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo. ¿Hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, o todos tenemos a Cristo ya en el corazón? Todos tenemos a Jesús en el corazón. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces, fuerte el aplauso. Tú que me estás escuchando a través de los medios, a través de las redes sociales, si tú deseas entregar tu corazón a Cristo ahí donde tú estás, cierra tus ojos si puedes hacerlo y repite conmigo esta oración. Y aquellos que están aquí presentes y desean repetir esta oración conmigo de salvación, lo pueden hacer también, porque la palabra dice que si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Él es Dios y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que repite conmigo esta oración. Te voy a dirigir al Padre. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Confieso con mis labios que Jesús es el Señor y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy me arrepiento de mis desobediencias y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar en tu camino y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra dice que si tú has repetido esta oración con el corazón, la palabra dice que eres salvo. Ahora, ¿cómo se sabrá que eres salvo? ¿Cómo se sabe si en verdad tú eres salvo? Si nace de nuevo, tú vas a perseverar. Si nace de nuevo, tú vas a buscar una iglesia y te vas a congregar. Si nace de nuevo, tú vas a servirle al Señor hasta que Él venga por ti o tú vayas a Él. Porque el que persevera hasta el fin, la palabra dice que ese será salvo. Así que somos salvos por gracia, no por mérito humano, sino por su gracia, por su favor. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Dios. La pastora va a tener un tiempo de adoración y luego entramos a la cena del Señor.